¿Sí? Bueno, los niños van a pasar para ser instruidos. Génesis capítulo 39, verso 19 al 23. Génesis 39, verso 19 al 23. ¿Estamos ahí? Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: Así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Puede subrayar eso: los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. O sea, no era cualquier cárcel, ¿verdad? Era la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová los prosperaba. Aún en la cárcel que tú y yo podemos estar, ahí Jehová puede estar con nosotros. Sabemos que hay cárceles naturales y también hay cárceles espirituales. Una cárcel, ¿verdad? En lo natural y en lo espiritual. Una cárcel es un lugar, ¿verdad?, donde se lleva a una persona para privarla de su libertad mientras ella es juzgada por lo que ha cometido. Ahora bien, puede haber personas o podemos haber personas que somos llevados injustamente a una cárcel. Otros porque realmente hemos cometido una infracción, hemos quebrantado la ley, ¿de acuerdo? En este caso, todos sabemos un poco de la historia de José. José era inocente de lo que se le acusaba, pero aún siendo inocente, él fue llevado a la cárcel. De repente te puede pasar de la misma manera a ti o a mí. O algunas veces nosotros podemos infringir la ley y tenemos que pagar esa deuda. Entonces somos llevados a la cárcel, algunas veces injustamente, pero a otras veces justamente porque hemos violentado la ley. Entonces vemos aquí que José, ¿verdad?, es llevado a la cárcel. Vamos a predicar hoy, a meditar un poco de la cárcel al palacio. José, Dios le había dicho a través de sueños lo que él iba a hacer con él. Y todos sabemos que José fue vendido. Primero fue lanzado a una cisterna sin agua por sus propios hermanos. Luego es vendido como un esclavo y él llega a Egipto y Dios pone gracia en José
delante de Potifar, un oficial egipcio. Y sabemos, ¿verdad?, lo que pasa ahí en la historia, y por eso leíamos en el 19, él se encendió de furor cuando la esposa le comentó, ¿verdad?, y lo mandó a la cárcel. La escritura habla de cárceles, habla de prisiones de oscuridad, habla de mazmorras también. Las mazmorras eran prisiones, pero que eran subterráneas, donde estaban llenas de oscuridad y con mucho frío, con mucha humedad. Era muy difícil estar en esas mazmorras. Así, espiritualmente hablando, podemos estar. De eso se trata hoy, de eso se trata el mensaje. Pero vemos nosotros que el favor y la misericordia de Dios nunca se apartó de José, aún él estando en la cárcel. Dice que la gracia, el favor de Dios estaba en la vida de José a tal grado, ¿verdad?, que lo pusieron al cuidado de todos los presos que había en la prisión. Y dice que Jehová estaba con José. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Quiero decirles que Dios lo lleva a José a esa cárcel con un propósito. Hay procesos en nuestra vida espiritual que Dios los permite. José, hermanos, yo quiero que lo explique. Este mensaje primeramente es para mí, pero espero que para alguno de ustedes también lo sea. Antes de llevarlo el Señor al palacio, primero lo pasó por la cárcel, siendo inocente, siendo inocente. Siendo inocente. Porque Dios quería tratar con el carácter de José ahí en la cárcel. En la cárcel, José aprendió algunas cosas previo para ser catapultado, para ser promocionado al palacio. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que José era el segundo, después del faraón, era el hombre más importante en todo Egipto, que era la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Pero para poder él llegar a esa posición, primero pasa por la cárcel. Ahí Dios trata con el carácter de José. Ahí Jehová forma el carácter de José. Ahí en la cárcel José aprende administración. Aún estando en la cárcel, él aprendió a administrar. Dice que lo pusieron a cargo de todos los presos. Amén. Ahí aprendió administración. Aprendió él a dirigir, a administrar las personas, la comida, a poner orden en un ambiente hostil, seguramente. Aprendió a perdonar en la cárcel. Aprendió a perdonar aún en la cárcel. A perdonar a sus hermanos. A perdonar la calumnia que le habían levantado la mujer de Potifar. Aprendió responsabilidad. Él fue responsable con el cargo que le dieron. Aprendió seguramente a ser disciplinado, aún en la cárcel. Pero vea esto también. Estoy seguro que aprendió humildad ahí en la cárcel. Aprendió humildad. Usted se imagina si el Señor
lo coloca como el hombre, el segundo más importante en todo el reino, sin que pase por esa escuela de la cárcel. Hay procesos en nuestra vida que Dios los permite. Y una de las cosas es que Dios trató con la humildad en el corazón de José. Tenía que pasar por la cárcel. Tenía Dios que esculpir su carácter. El favor de Dios estaba con José, cierto, pero era necesario trabajar con el carácter. Él trató con el carácter antes de colocarlo para servir. Sí, claro que sí, vino Dios trabajando con el carácter, con la vida de José. Entonces Dios permitió que antes de que él fuera colocado en el palacio, tratar en la cárcel con la vida de José. Es de igual manera, todos vimos, cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, no los llevó directamente a la tierra prometida, los metió al desierto. Porque ahí los voy a probar lo que hay en tu corazón, dice allá en Deuteronomio 8. Es lo mismo, hermano, es lo mismo. Aquellos que han sido escogidos, vamos a ser probados, vamos a ser examinados, el Señor va a esculpir su carácter en nosotros. Era necesario pasar por la cárcel, y hay diferentes cárceles, hay prisiones de oscuridad, dice la palabra, y vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a seguir leyendo ahí en Génesis 40, del 9 al 23, dice: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José: esta es su interpretación. Ahí José está en la cárcel todavía. O sea que aún en medio de la cárcel, los dones espirituales pueden fluir en nosotros. Pero Dios está formando el carácter. Es importante, hermanos, el carácter. Dios quiere poner carácter, quiere poner identidad en nosotros. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. ¿Qué nivel ese va? Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Mire, aquí viene una parte que quiero sustraer. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo:
Esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Algunas veces cuando estamos en la cárcel, algunas personas que están cercanas a nosotros probablemente se olviden de nosotros y nos sintamos solos, pero es parte del proceso. Es parte del proceso para que tú y yo aprendamos a depender solo de Jehová de los ejércitos. Si usted nota en el 14, José le dice, ¿verdad? Acuérdate de mí, que hagas misericordia, dice, y me saques de esta casa. Quien lo iba a sacar era Jehová de los ejércitos, no el hombre. No se preocupe, no el hombre. Entonces, algunas veces, Nilcia, cuando estamos en cárceles, probablemente tú dices, hasta mi pastor se olvidó de mí. Ni me llama, pero es parte del proceso. Es parte del proceso para que tú y yo aprendamos a depender de Jehová de los ejércitos y no del hombre. Vamos ahí mismo, vamos a ir al 41 de Génesis y vamos a leer un poquito más del 9 al 14. Mire lo que pasa aquí. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron, así va a pasar, apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Dice que fue sacado apresuradamente de la cárcel. Eso viene. Eso viene. En aquella cárcel en que tú o yo estamos, el Señor nos va a sacar apresuradamente de ella. Dice, y se afeitó y mudó sus vestidos. No podía presentarse, ¿verdad?, con ropa de un carcelero, ¿verdad? En otros países usted ve que los carceleros andan trabajando en las calles y usted de lejos los distingue. ¿Por qué? Por el vestido. Entonces eso es lo que viene, hermanos. Antes de ser colocado en el palacio, Dios tiene que procesarnos. Dios permite. José era inocente, ¿cierto? Josué era sin culpa, pero Dios permitió porque Él quería tratar con el corazón de José. Él quería formar su carácter
en el corazón de José. Él quería poner identidad en José. José era su escogido. Amén. Y Dios lo había predestinado para colocarlo en lugares de honor, en lugares de altura. Vamos a ver otra historia en Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos 12. Hechos 12, del verso 5 al 10. Hechos 12, versos 5 al 10. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ok, voy a ir poniendo, vamos a ver 3 ejemplos. En el primer ejemplo de José, vemos que por su integridad, ok, él es colocado. Ahora vamos a ver aquí un segundo ejemplo de hombres y mujeres, hombres que estuvieron en la cárcel. Dice aquí, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es un segundo aspecto que podemos sacar de esta enseñanza o de este mensaje. El poder de la oración. Su oración puede ayudar para que otros salgamos de la cárcel en que estamos. ¿Sí? Entonces dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aquí vemos otro hombre de Dios que de igual manera fue puesto en prisión por predicar el evangelio. Pero dice que la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Este año, hermanos, en el calendario hebreo es el año 5778. Y para ellos, este año, que empezó para ellos en octubre, ¿verdad? Este año es el año de las puertas abiertas. Así, este es el año para ellos de las puertas abiertas. O sea que puertas se van a abrir, puertas de bendición, puertas para predicar el evangelio. Puertas
Algunos de nosotros hemos estado prisioneros en enfermedades y esas puertas se van a abrir, como le ocurrió a Pedro, dice, que era una puerta ¿de qué era? De hierro. Una puerta de hierro se abrió por sí sola. Pero el poder de la oración, hermanos. Dice que oraban sin cesar a Dios por él, por Pedro. Entonces dice que vemos la actividad angelical también en esta historia, cómo los ángeles intervienen por causa de la oración de los santos. Vamos a ver, ya que estamos ahí, en Hechos, vamos a 16. Vamos a ver otra historia. Hechos 16, verso 25 al 30. Hechos 16, verso 25 al 30. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Note esto. Decíamos que José aprendió allá administración, ¿verdad? Aprendió humildad, lo dijimos hace un momento, pero vea aquí Pablo y Silas, previo a ser metidos a la cárcel, habían sido azotados. Los azotaron. Y dice que Pablo y Silas cantaban himnos a los hombres, a Dios. Es bonito adorar desde aquí, ¿verdad? Desde un púlpito, digamos, eso es todavía mejor, donde hay luces y todo eso. Pero adorar y cantarle a Dios estando en la cárcel, ahí surge verdaderamente el verdadero adorador. Dice que cantaban himnos a Dios. Siempre el motivo de nuestra alabanza, el motivo de nuestra adoración debe ser a Él, no a los hombres. O sea que Pablo y Silas no cantaban para que los escuchasen los otros presos, sino le cantaban a Dios. Mas sin embargo, los presos los oían. ¿De acuerdo? Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Escuchaba que Nilce hablaba de un terremoto y ella no sabía de qué yo iba a predicar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Tu adoración a Dios, tu alabanza a Dios puede provocar un terremoto para que las cárceles se rompan, para que los cerrojos se abran. Necesitamos adorar, Gustavo. Necesitamos adorar, Jorge. En todo tiempo, aún estando en la cárcel. Aún estando en la cárcel. Tu adoración puede provocar, Ramón, un terremoto espiritual y que las cárceles se rompan. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, como decía allá en Génesis, apresuradamente, pues hoy te digo, al instante, se abrieron todas las puertas, si lo puedes creer, Y las cadenas de todos, ojo, estos dos hombres, por causa de su adoración, a Dios, influenciaron a otros. Otros fueron beneficiados, otros fueron alcanzados.
por causa de esa adoración. No dice la Escritura que solo las cadenas de Pablo y Silas se rompieron. De todos. Tu adoración va a afectar a tu familia. Tu adoración va a afectar a tus vecinos. Tu adoración puede afectar tu ciudad. Tu adoración, Nilka, puede afectar una nación. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no dice de algunos, de todos, se soltaron. Creo que eso viene, hermano. Viene un nivel de adoración, hermanos. Y no hace falta tener buena voz o cantar bonito. Es lo que salga de adentro. Va a hacer que las puertas, que los cimientos de la cárcel se sacudan y muchos van a ser liberados. ¿Sabe qué? Eso viene un nivel de adoración, hermanos. Y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Voy a explicarle algo. Me metí para ver el significado de la palabra carcelero y me llamó mucho la atención. La palabra carcelero también viene de una palabra griega que es semejante, es sinónima, o su raíz significa atormentador. Carcelero es sinónimo de atormentador. ¿Qué era lo que hacía un carcelero? Si usted lee antes de meterlos exactamente, antes de meterlos a la cárcel, los azotaron, les quitaron las ropas y los azotaron con varas o con látigos. Y en la cultura romana era terrible. El carcelero, Gustavo, atormentaba a los presos. Preste esto atención porque luego vamos a ir a lo espiritual. ¿Y por qué él dice, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido? Porque en el código romano, un carcelero, Gustavo, tenía que pagar con su vida si un preso se le escapaba. Esa era la ley. Si tú eras un carcelero o eras un centurión y venía el gobernador, tu jefe, y te entregaba 10 presos y se te escapaba uno, tú ibas a pagar con tu vida por ese preso que se había escapado. Por eso es que él toma la espada, porque él sabía lo que le esperaba. Vio las puertas abiertas de las cárceles, entonces fueron todos, dijo. Entonces él agarró la espada, está entendiendo, e iba a suicidarse, porque él sabía que eso es lo que le tocaba. ¿Está entendiendo? 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo entendía por qué él se iba a suicidar. Todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz. Lindo eso, ¿va? Pidiendo luz. Algunos de nosotros estamos en prisiones de oscuridad. Sabemos que estamos ahí, pero no pedimos luz. No buscamos la luz. No nos acercamos a la luz. Voy a ir ya metiéndonos a la parte nuestra, a la parte espiritual. En Isaías 42, no lo busque, dice ahí una profecía que es para Jesús.
Dice, porque yo te he llamado en justicia y te sostendré por tu mano. Te pondré por pacto al pueblo, dice, y por luz a las naciones. Pero vea lo que sigue, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los que están presos y de casas de oscuridad a los que moran en tinieblas. Y usted, yo no veo a Jesús. Ayúdeme. ¿Registra los evangelios alguna vez que Jesús fue a sacar a alguien de la cárcel en lo natural? Estaba hablando de cosas espirituales. Algunos de nosotros, siendo libres, estamos presos en cárceles de temor. Algunos de nosotros, siendo hijos de Dios, estamos presos en la culpa. Hicimos cosas en el pasado, cometimos cosas en el pasado y Jesús ya nos perdonó porque nos arrepentimos, pero la culpa nos sigue todavía condenando, señalando, juzgando. Y esa culpa te hace sentirte indigno delante de Dios. Algunos de nosotros estamos en cárceles de vergüenza. Sí, lo acabo de mencionar, culpa. ¿Perdón? Dolor. Me da pesar que no lo estamos pasando en vivo. Hoy se metió, no sé si fuiste tú, que se nos metió una persona de México. Y yo sé que esta palabra era para él. Y me dijo, voy a estar ahí viéndolo. Algunos de nosotros, hermanos, estamos en cárceles del alcoholismo, para los que no somos cristianos, en cárceles del odio, así es, de la amargura. Algunos estamos presos en cárceles de la adicción al cigarro, a las drogas, a la pornografía, a la masturbación. Mande. Incómodos, no pidiendo luz, así es. El Señor quiere sacarnos de esa cárcel. Le digo algo, la palabra Jesús, el nombre Jesús, Yahshua, significa Jehová es salvación. Pero esa palabra, Yahshua, viene de otra raíz más abajo, más profunda, que significa Yasha, y significa alguien que abre las puertas de par en par. Eso fue lo que vino a hacer a Jesús. Abrir las puertas en la cual nosotros estábamos prisioneros. Pero necesitamos pedir luz, hermanos. Necesitamos pedir luz. Jesús nunca vino a juzgar ni a condenar. Él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Lo primero que hizo este carcelero fue pidiendo luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Le había predicado Pablo y Silas al carcelero? Él simplemente se puso a cantar himnos a Dios. Pero algo pasó ahí. Amén. Algo pasó. Pasó un terremoto ahí.
Y algo vio, algo le dio testimonio a él, Gustavo, de que esos dos varones tenían algo especial. Algunos estamos prisioneros en la mentira. Mentimos con facilidad. El Señor quiere sacarnos. No sé si mencioné la falta de perdón. Es una cárcel terrible. Es una mazmorra. El resentimiento, hermanos. La venganza. Ok, se deteriora, sí, se deteriora. Quiero decirles, gracias Ileana, que digamos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a una cárcel. Yo antes iba más seguido, y es sobre todo en nuestras cárceles aquí en Latinoamérica. Es horrible el hacinamiento que hay ahí. Es horrible el mal olor que se respira ahí. La comida. Hace poco vi unas cárceles, hermana, que están allá en Madagascar, allá por Australia. Gustavo, es increíble. Los 365 días del año, ¿saben qué es lo que comen esos presos? Yuca. Yuca, yuca. Solo eso. Yuca. Los 365 días del año comen yuca. Yuca solo sancochada con un poco de sal. Eso es todo. Eso es todo lo que comen. Lo miré ahí en Discovery. Mi esposa sabe que yo veo mucho esos. Eso es lo que comen. El frío, el hacinamiento, los inodoros, el mal olor. Perdemos sensibilidad. Algunos podemos estar presos, hermanos, en enfermedades que no son de Dios. Algunos podemos estar presos en lo económico. Escúcheme esto, algunos podemos estar presos en cárceles que heredamos, iniquidades que heredamos de nuestros antepasados, y eso le da el derecho legal a aquel para meternos en la cárcel. Entonces dice que Él ha venido para hacer luz a las naciones, para abrir las puertas de la cárcel y de casas de oscuridad a los que moran en tinieblas. Las mazmorras eran lugares, eran cuevas subterráneas donde no había luz, Ileana. No hay luz. Son frías, son húmedas. La mayoría de ellos tenían problemas respiratorios por el hacinamiento con ratas. Entonces, trasládelo a lo espiritual. Vamos a ir ya para ir terminando. Yo quiero que oremos al final, hermanos. Quiero que oremos al final, porque también nosotros como familia podemos estar metidos en cárceles que heredamos de nuestros antepasados. ¿O quiere un ejemplo? ¿Cierto? Hay mujeres que tienen hijos en las cárceles. ¿Sí o no? Sí lo hay. ¿Qué debe ese niño que nació en la cárcel para estar ahí? Así, espiritualmente hablando, nosotros podemos haber entrado en cárceles espirituales por nuestros antepasados. Este le va a gustar. Vamos a Mateo 18, verso 21.
Mateo 18, verso 21 al 30. ¿Estamos? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. Vea, es lo que le decía. El deudor era él, el padre, pero por esa deuda estaba arrastrando a su esposa y a sus hijos. Eso puede ocurrir espiritualmente hablando. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Esa es otra cosa que aprendió José en la cárcel. Le digo que se me habían escapado esa es otra cosa. Aprendió paciencia. ¿Y sabe qué también aprendió José en la cárcel? Tolerancia. Se requiere tolerancia. Yo he ido a las cárceles. La necesitamos. Ser tolerantes unos con otros. ¿Dónde íbamos? En el 26. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le habían condonado a él? 10,000. Y él se encuentra a su vecino que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le dijo, ¿verdad? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos a seguirlo leyendo ahí. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, o sea, los carceleros, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay una deuda, hermanos. Hay una deuda ¿Alguien puede agarrar una para sacarlo? ¿Una escoba? Ábrala toda, pues.
Gracias. Hay una deuda, hermanos. Gracias. Hay una deuda, hermanos. Toda persona que es llevada a la cárcel es porque debe o tiene una deuda, ¿verdad? Algunos, como los ejemplos que vimos, fueron llevados injustamente, pero se les acusaba de algo. Esa deuda que nosotros teníamos contra Dios era impagable. Solo Jesucristo pudo pagar esa deuda por nosotros. Él es la luz. Él es el único que puede pagar esa deuda que nosotros teníamos. No teníamos manera de poder pagar esa deuda. Vamos a ir a dos versículos y terminamos. Lamentaciones 3, 55. Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones 3:55. Lamentaciones 3:55. ¿Sí? Invoqué tu nombre. Eso es lo que vamos a hacer hoy, esta noche. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. De la cárcel profunda, dice. Yo no sé cuál sea tu cárcel, cuál sea mi cárcel, pero el Señor quiere sacarnos de ahí. Usted recuerda Isaías 61, no lo busque, del 1 al 3, se lo voy a parafrasear. Dice, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, dice. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, sanidad interior. Es lo primero, para los que no creen. Él fue ungido. Número 1, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, llevar el evangelio. 2, a vendar a los quebrantados de corazón, adentro. Pero después dice, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que están presos. Presos en el temor, presos en la culpa, presos en la vergüenza, presos en el resentimiento, presos en la amargura, presos en el dolor, presos en la enfermedad. ¿Recuerdan a aquella mujer que estaba encorvada, dice, en la sinagoga por 18 años, dice, y era hija de Abraham? Pero Él vino a libertarla, Él vino a sacarla de esa cárcel. Entonces dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda.
Esta palabra es para ti, hermanos. Es para mí. Con esta terminamos. Eclesiastés 4:14. Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés 4:14. Esta palabra es para ti, es para mí. Hay mujeres que pueden estar presas, o hombres también he visto, en la desconfianza. Eclesiastés 4:14. Porque de la cárcel salió para reinar. Ese es tu lugar. Ese es tu llamado. Has sido llamado a reinar. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. No importa. No importa. Porque de la cárcel salió para reinar. Oremos en esa dirección. Hay deudas como la de aquel hombre que debía 10,000 denarios, que él por sí solo no podía pagar esa deuda, sino que necesitaba empeñar a su esposa y a sus hijos. ¿Qué culpa tuvieron sus hijos por la deuda en la que él había incurrido? Usted recuerda a la mujer viuda de los hijos de los profetas, cuando enviudó. ¿Qué dice? Llegó el acreedor a pedirle los hijos por la deuda que su padre había dejado. Entonces, hay deudas por las iniquidades que venimos arrastrando, hermano, que le dan derecho el enemigo para someternos a nosotros en prisiones de oscuridad o nuestros hijos. Pero hay uno que ya pagó el precio. Hay uno que ya pagó esa deuda. Hay uno que dijo: yo tomo tu lugar. Yo pagaré el precio, dijo Jesús. Es muy serio, hermanos. Esta palabra Dios me la dio. Dios me la dio. Porque cierre sus ojos. Porque habemos algunos que estamos tan acostumbrados, estamos tan habituados, que ya perdimos toda conciencia de que estamos en una cárcel. Y esa cárcel tiene un nombre. Esa cárcel puede ser la mentira. Esa cárcel puede ser la culpa. Esa cárcel puede ser la vergüenza. Sea serio, hermano, hermana, porque Dios quiere sacarnos de esas prisiones de oscuridad. ¿Sabe qué? Pueden haber cárceles de duda,
de incredulidad. Esa es una cárcel también, me lo trae el Espíritu Santo ahorita. Hay cárceles, hay fortalezas en nuestra mente de duda, de incredulidad. Habemos personas que tenemos más fe para creer a lo que dicen los brujos que a lo que dice el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos fe, tanto para creer a lo bueno como para creer a lo malo. Y esa es una cárcel. Hay cárceles de enfermedad. Hay cárceles de temor. Hay prisiones de oscuridad. Yo quiero que usted medite ahí en su corazón, en su mente. Hay cárceles de resentimiento. Alguien nos dañó, alguien nos traicionó y tenemos resentimiento. Esa es nuestra cárcel, esa es nuestra prisión, esa es nuestra mazmorra. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted se ponga de acuerdo con el Espíritu Santo. Yo quiero que usted se ponga de acuerdo unánime con el Espíritu Santo. Hay iniquidades que heredamos de nuestros padres. Hay iniquidades que heredamos de nuestras madres. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Dice que mientras Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían, al instante, dice, hubo un terremoto que movió los cimientos de las cárceles, dice, y al instante las puertas de la cárcel fueron abiertas y las cadenas de todos cayeron en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero que usted sepa, usted sabe cuál es su prisión. Yo sé cuál es mi prisión. Póngase de acuerdo, póngase de acuerdo. Y el carcelero hizo algo. Dice que inmediatamente él se iba a matar, pero dice que le dijo Pablo: no te hagas daño alguno, porque aquí todos estamos. Y él pidiendo luz, él pidió luz, él pidió luz, él pidió luz porque estaba ciego, él pidió luz porque estaba en una cárcel. Porque yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por tu mano. Te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los que están presos y de casa de oscuridad a los que moran en tinieblas. Sea la luz, sea la luz. Sea la luz, sea la luz en esa prisión de oscuridad. Sea la luz. Dice que un ángel tocó el costado de Pedro. Te pido, Espíritu Santo, que tus ángeles comiencen a moverse en esta hora, que haya una activación angelical, que haya un movimiento de ángeles en esta noche, que haya una visitación angelical y comiencen a tocar tu costado. Y dice que la puerta de hierro fue abierta de par en par y las cadenas que tenía Pedro se le cayeron de las manos.
por el poder de la palabra. Pero yo necesito que tú te pongas de acuerdo con el Espíritu Santo. Necesito que quieras salir de esa prisión de oscuridad, de esa mazmorra, en el nombre de Jesús ahora, por el fuego, por el fuego. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo de su cerviz. Y el yugo se pudre, el yugo se pudre, el yugo se pudre, el yugo se pudre. A causa de la unción. A causa de la unción se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompe todo cerrojo por la unción, por el fuego, por el fuego, por el fuego, por el fuego. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro el fuego. Si tú te has conectado con el Espíritu Santo, la palabra no va a volver vacía. La palabra no regresa vacía en esta hora. Porque el Señor ha venido y nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. El libertador Jesucristo pagó el precio. Jesús pagó la deuda que tenías tú. Por el fuego, por el fuego, por el fuego, por el fuego. Pero recibiréis poder, recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iniquidades que nos persiguen se rompen, se rompen, se rompen, se rompen en el nombre de Jesús. Por el fuego, por el fuego, por el fuego, por el fuego. Porque así dice Jehová. Has ungido a Ciro, porque yo te tomé por tu mano derecha para sujetar naciones delante de ti, para desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de ti y las puertas no se cerrarán. He aquí yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Se hacen pedazos ahora por el fuego, por la unción, por la unción. Hablo libertad, hablo libertad, hablo libertad, hablo libertad ahora. Toda puerta de bronce, todo cerrojo de hierro se rompe, se rompen las cadenas, se rompe todo cerrojo. Toda cárcel, dice que hubo un terremoto. Yo declaro que ahora está habiendo un terremoto ahí en tu mente, un terremoto en tu mente, en tu corazón, y los cimientos de la cárcel son estremecidos, se rompen ahora. No es mi palabra como martillo, dice Jehová, y como fuego abrasador que consume. Martillo me sois, martillo me sois. ¿Sabes para qué es un martillo? Para demoler. Martillo me sois, eres Leo. Martillo me sois, eres Dilcia. Y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Y por tu medio quebrantaré caballos y a los que suben en ellos. Y por medio de ti quebrantaré carros. Ahora se derriba, se derriba, se derriba toda cárcel, se derriba toda cárcel, se derriba. Este es el año, este es el día que hizo Jehová.
Día de puertas abiertas, día de puertas abiertas, día de puertas abiertas. Yo te digo hoy, como le dijo Jesús a Lázaro de 4 días de muerto. Ya llegó Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera. En el nombre de Jesús. 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 Prisiones de duda. Toda duda